Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por tomarse este tiempo para compartir, para aprender juntos. Vamos a iniciar la segunda carta de Juan. Está a cargo del buen Mateo. Realmente ha sido una enorme bendición este tiempo de aprender juntos. Y pues vamos a empezar, querido Mateo, adelante. Pues en el nombre de Cristo empezamos, que nos ayude a todos. Bueno, por fin entramos a la segunda de Juan. Eh, ya habíamos dicho que la primera no tenía las características propiamente dichas de una carta, pero convencionalmente le llamamos cartas. Esa segunda tiene la característica de que sí tiene a quién va dirigida, un saludo, igual una despedida al final. Vamos a pasar un video ahorita. Después, las diapositivas, y ahí voy desarrollando, espero que rápidamente el tema, porque finalmente ya tenemos todo el antecedente de la primera. Voy para allá. Ahorita aquí mi secretario está buscando el video como una modalidad. Como toda, vamos a ver si funciona. ¿Lo ves desde ahí, desde tu pantalla? No, Ándale, chiquito. Ya ves, lo ensayamos tanto y... ahí está. ¿Ahí está? Sí. Excelente. Bueno, va el video. Que solo puede describirse como un auténtico campo de batalla teológico del primer siglo. Porque, a ver, el drama organizacional no es para nada un invento moderno. Resulta fascinante darnos cuenta de que en los primeros días del cristianismo, las peores amenazas muchas veces no venían de los grandes imperios de afuera, sino desde las mismas entrañas de la comunidad. En esta exploración vamos a detallar a fondo la intensa lucha histórica de Juan contra los falsos maestros y su inquebrantable defensa de la encarnación. Es literalmente un relato de supervivencia comunitaria, de doctrina pura y de liderazgo en medio del caos total. Bueno, el mapa para este análisis es súper claro. 1. La crisis en Éfeso. 2. La defensa de la encarnación. 3. Verdad, amor y límites. 4. La rebelión de Diótrefes. Y 5. Estrategias de liderazgo pastoral. ¡Arranquemos! Sección 1. La crisis en Éfeso. Para entender de verdad la magnitud del problema, tenemos que trasladarnos a la comunidad cristiana primitiva, muy probablemente ahí en los alrededores de Éfeso. Y lo increíble aquí es que la tragedia no era la persecución de los romanos ni las presiones políticas, era un cisma interno absoluto que amenazaba con derrumbar todo lo que habían construido. Por eso, las fuentes describen la segunda carta de Juan con una frase que pone los pelos de punta. Un mensaje desde la línea del frente, muy parecido a un trozo de papel con correspondencia de guerra. O sea, esto no es un ensayo teológico aburrido escrito en la comodidad de una biblioteca, para nada. Es un documento crudo de supervivencia. El tono es desesperado porque lo que está en juego es crítico. La existencia misma de la iglesia doméstica colgaba de un hilo. Sección 2. Defensa de la encarnación. Entonces, ¿cuál era la raíz de toda esta guerra? Pues una crisis teológica tremenda sobre la verdadera identidad de Jesús. La lucha de Juan se centra en enfrentar a un grupito de individuos súper carismáticos, los famosos pneumáticos. Esta gente básicamente andaba diciendo que tenían una iluminación inspirada superior, una espiritualidad de otro nivel, pero al hacer eso, estaban abrazando el docetismo. En palabras simples, negaban por completo que Cristo tuviera un cuerpo físico real. Argumentaban que el Cristo divino solo había bajado sobre el Jesús humano un ratito, de forma temporal, pero rechazaban de tajo que Dios se hubiera hecho verdaderamente humano para siempre. Para ellos, la humanidad física era algo inferior, algo sucio de lo que había que escapar. Y frente a esta supuesta iluminación avanzada, la postura es cero concesiones. Juan advierte contra los que se descarrían. Y la palabra original ahí literalmente significa progresar más allá de los límites establecidos. Aquí está la ironía suprema. Es brillante. Abandonar al Jesús histórico y de carne y hueso por una teología más creativa o novedosa significa de hecho perder a Dios por completo. Así de simple. No hay forma de retener al Padre si tiras por la borda la verdad fundamental de la encarnación física de su Hijo. Ese supuesto avance espiritual es en realidad un salto al vacío. Ahora, esto me parece fascinante porque las fuentes cambian por completo una idea súper popular. Cuando escuchamos la palabra anticristo, nuestra mente suele volar hacia un dictador mundial político y apocalíptico del futuro, ¿verdad? Pero el texto original nos da un sentido muchísimo más presente y real. El anticristo es cualquier persona, en cualquier momento, que propague la mentira de que Jesús no vino en la carne.
Son aliados del mal operando desde las mismas bancas de la iglesia, destruyendo el núcleo absoluto de la fe cristiana. No estamos hablando de alguien con quien simplemente no estamos de acuerdo en algún tema periférico. Atacan directo al corazón palpitante de la religión. Sección 3. Verdad, amor y límites. Para sobrevivir a esta amenaza tan destructiva que venía desde adentro, se necesitaban medidas de emergencia. Y las fuentes nos regalan una metáfora espectacular. Todo debe navegarse usando dos estrellas inseparables, la verdad y el amor. 50-50. Es un equilibrio milimétrico. Celebrar la verdad significa defender con uñas y dientes las creencias ortodoxas, específicamente la encarnación. Pero ojo, al mismo tiempo, esta defensa tiene que hacerse caminando con un amor real y tangible hacia los que se mantienen fieles en la comunidad. Todo lo demás, desde debates secundarios hasta las preferencias personales de cada quien, queda totalmente eclipsado por estas dos prioridades. Y justo por defender ese núcleo, surge una regla que, honestamente, nos puede sonar durísima al principio. Para proteger al grupo, se prohíbe rotundamente recibir a estos falsos maestros en las casas donde se reunía la iglesia. Ni siquiera se les podía dar la bienvenida pública. Hay que entender esto muy bien. No era un simple berrinche ni una falta de educación. Era la negativa absoluta a darle un micrófono, una plataforma pública, a gente que estaba saboteando activamente la doctrina central. Si los anfitriones los recibían frente a toda la congregación vulnerable, se volvían cómplices de su engaño. Básicamente, era una regla de cuarentena espiritual estricta para que la comunidad pudiera sobrevivir. Claro, esto genera una tensión histórica interesantísima, porque por un lado, tenemos el mandato cristiano de ser súper hospitalarios, como leemos en Hebreos 13, que insiste en acoger a los extraños. Pero por el otro, tenemos esta cruda táctica de supervivencia de 2 Juan, que dice, cierra la puerta y ponle doble candado. Las fuentes nos surgen a leer esta directiva específicamente como una regla de tiempos de guerra frente a un peligro terminal, y subrayan que es vital no usar este texto como excusa para ser mezquinos o intolerantes con alguien solo porque piensa un poquito diferente. Ese límite extremo se trazó pura y exclusivamente porque la encarnación misma de Cristo estaba bajo ataque. Sección 4. La rebelión de Diótrefes. Y bueno, a la distancia, como si el problema doctrinal fuera poco, todo este estrés causó un efecto dominó peligrosísimo. La crisis inicial mutó rápidamente en una lucha de poder en la tercera carta de Juan. El texto nos pone frente a dos figuras totalmente opuestas. Por un lado tenemos a Gayo, un tipazo, un héroe local que mantiene la calma, camina en la verdad y recibe bien a los mensajeros genuinos. Pero del otro lado, aparece Diótrefes, un líder que vio todo este caos y pensó, excelente oportunidad para un golpe de estado. A Diótrefes le encanta ser el número 1, desafía el liderazgo pastoral, esparce chismes malintencionados y, la ironía máxima, usa tácticas de exclusión para echar de la iglesia creyentes verdaderos, solo por asociarse con los delegados originales. Sección 5. Estrategias de liderazgo pastoral. Pongámonos en situación. El liderazgo original está lejos. Un líder rebelde y tóxico está al mando localmente, y la tensión está por las nubes. Se necesitaba un plan de acción magistral. Las fuentes nos muestran una estrategia táctica de 3 pasos súper calculada para salvar a la comunidad. Paso 1. Negarse a retroceder. Cuando hay líderes abusivos, el instinto suele ser huir, ¿no? Pero la táctica fue seguir mandando cartas y mensajeros, porque mostrar debilidad solo haría más fuerte a Diótrefes. Paso 2. Anclarse en un aliado objetivo, como Gayo, alguien en el terreno que no esté cegado por el drama partidista, asegurando una visión realista del problema. Y el paso 3, planear una confrontación directa, cara a cara, cero pasivo-agresividad, asumir el riesgo de presentarse con toda firmeza frente al rebelde y restaurar el orden. Para cerrar todo este análisis histórico, nos queda una reflexión sumamente provocadora. Cuando la supervivencia de nuestras creencias más profundas se pone a prueba, como pasó con la defensa de la encarnación en los primeros siglos, surgen decisiones que no podemos esquivar. La gran pregunta es, frente a un peligro existencial interno, ¿mantenemos la claridad y el coraje para trazar límites inquebrantables basados en la verdad y el amor, o corremos el riesgo de sacrificar nuestra propia identidad en el altar de una tolerancia sin límites? Es un dilema antiguo y complejo, pero que sin duda nos exige respuestas y muchísima introspección hoy en día. Muy bien, chicos. Ya puedes hablar. Bueno, como se dieron cuenta, ahí también se incluyó en la parte final la tercera carta de Juan. Pues ya eso es todo. ¿Alguna pregunta? Estuvo bastante
claro e interesante. Una prueba que honestamente hizo aquí el Paz de una nueva tecnología. Pero No, bueno, ¿cuál? Tú fuiste, tú estás ya. Mateo ya es un chavorruco, ya. bueno, quiero leer, son poquitos versículos, los voy a leer para después pasar unas diapositivas y ir comentando. Dice del 1 en adelante, el anciano a la iglesia, literalmente es señora, a la iglesia elegida y a sus miembros, a quien amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Ahorita les explico por qué es la verdad. Luego, la gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre y de Jesucristo, Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Vayan haciendo memoria para ver dónde reconocen esta frase que hemos escuchado más seguido. Dice en el 4, que es donde empieza realmente el mensaje, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes, literalmente, de tus hijos, que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros, y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. El énfasis de la primera carta de Juan. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido. Ahorita les digo que está en presente, está viniendo. Que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, literalmente en carne. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo, procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni les den la bienvenida, pues quien les da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Vamos a comentar sobre esto. Aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pero espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Los miembros de la iglesia hermana, la elegido, les mandan saludos. ¿Pasa las diapositivas? Por favor. Listo. Bueno, esta es la segunda carta de Juan, una introducción. Y dentro de la introducción hay unas curiosidades que les voy a comentar. Dice que la segunda carta de Juan es que pensé que era la más pequeña de todas. Tiene 245 palabras, pero la tercera es más corta. Eso lo va a comentar luego aquí el Paz. 219 palabras. Filemón tiene 335. Esto para mí fue una sorpresa. Abdías del Antiguo Testamento, 440 palabras. Y Judas, 461 palabras. Estas palabras se contaron, se cuentan en el idioma original. Ahí dice que en griego las del Nuevo Testamento y en hebreo las del Antiguo Testamento. Por favor. ¿La que sigue? ¿Sí? Dice que la extensión de... No, la anterior, por favor. ¿La extensión de un libro? Sí. ¿Esta es? ¿No? Del anciano de la iglesia. Sí, ahí está. Ok. Dice que la extensión de un libro no determina su autoridad. Toda escritura procede de Dios y es útil para formar al creyente.
Toda escritura sagrada que proviene de Dios es provechosa para la enseñanza de la fe, reprender, para corregir, para educar en una vida de justicia. Entonces, el hecho de que sean cartas pequeñas no implica de que no tengan valor o el mismo valor que otras. La siguiente, por favor. Bueno, ahora ustedes se preguntarán qué tienen que ver estas curiosidades o para qué nos sirve. Yo digo que para muy poco, para nada, para entretenernos nada más, ¿no? Porque esto no es parte de, no ganamos nada con saber estos datos más que puras curiosidades, por eso le puse curiosidades. Dice, versículo 1, el anciano a la iglesia, ahí dice que literalmente es señora, el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quien amo en verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esta verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. En lo que viene el secre voy a avanzar un poco. Dice que en este versículo 1, en lugar de dar su nombre, el autor simplemente se define como el anciano, que es presbíteros. Por un lado, parece conocer bien a la iglesia y viceversa. Sin embargo, lo importante ahora es su posición y la autoridad que conlleva anciano. Se usaba entre los judíos para referirse a los dirigentes religiosos. De hecho, también hay antecedentes de que en el Antiguo Testamento se usaba. Hay varios pasajes que apoyan esta idea, pero no tiene caso que nos detengamos mucho. Otra curiosidad, dice, el saludo de Juan de parte de los miembros de la iglesia hermana, la elegida, usa de nuevo el lenguaje metafórico que leemos en el versículo. Otra curiosidad, es el único lugar del Nuevo Testamento en que se da esta expresión. Podemos estar razonablemente seguros de que Juan está construyendo a partir de una imagen de familia para la iglesia. La siguiente, por favor. Versículo 3. Voy a procurar, no me detengo mucho porque ya lo hemos visto, y ahorita en las preguntas se va a poner interesante como las últimas veces. El versículo 3 dice que la gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre, y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. La triple bendición del verso 3 se anuncia triunfante como una promesa y no como un deseo. La gracia, la misericordia y la paz estará con nosotros. Pregunto, ¿han oído esta frase antes? Es una pregunta, No les oigo. ¿Traen tenis o están descalzos? Sí, la hemos escuchado. ¿A dónde? Con el pastor Gustavo. Exactamente. Yo creo que tomó de aquí esta idea. Tengo sospecha, pero sospecha bien fundada, porque es literal lo que dice el versículo, la triple bendición, es la que él usa. La siguiente, por favor. El versículo 4 dice, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes, literalmente de tus hijos, que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros, y no es que les esté escribiendo mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Ahora, más adelante les voy a comentar cuántas veces aparece la palabra verdad. Dice que en realidad aquí empieza el mensaje, el versículo 4, ¿no? Puede implicar algo diferente. Juan se alegra mucho de que algunos de los creyentes se hayan mantenido fieles, y esto podría sugerir que otros de ellos no. Es decir, se alegra mucho de que uno sí es, pero otros de ellos no. Quiere que son los rebecos. Sí, voy a leer aquí porque está muy chiquito para mis ojos. Únicamente podemos especular acerca de la relación de ambos grupos. ¿Han conseguido ventaja los separatistas? ¿Están teniendo dificultades los fieles de Juan para resistir? La respuesta a estas preguntas puede explicar la prudente exhortación que sigue del 7 al 11, así como la exhortación a amar de los versículos 5 y 6. La autoridad que hay tras la advertencia de Juan no es nueva. Este mandamiento de amor es antiguo, procede de Jesús mismo. Ahí están unas citas.
Juan hace un llamamiento y estos creyentes para consolidar su asediada comunidad y confirmar la esencia de lo que creen. En otras palabras, para fortalecerse contra los que desde afuera quieren destruirlos. Son poquitas, no se espanten. Versículo 6. Dice, en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Ya ven cuántas veces se repite amor, amor, amor. En realidad, me voy a adelantar, cuando llegue la diapositiva, pues ya no la comentamos. Amor se repite 20 veces en las cartas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creen? Porque es muy importante. Por eso se repite bastante. Dice en el 7, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido, está viniendo, literalmente en griego dice, está viniendo en presente, en cuerpo humano, o sea, literalmente en carne. Teníamos unas pláticas aquí con el pastor Ale de qué podría significar de que Jesucristo ha venido o está viniendo. Lo que creemos es que Cristo sigue estando con nosotros presente. No nada más llegó, vino, ha venido y se fue, sino que sigue viniendo cada día para nosotros. El que actúa así es el engañador y el anticristo. Por cierto, el anticristo en las 3 cartas nada más se menciona 4 veces. Como decía ahí el video, se le ha dado demasiada importancia por lo que significa el anticristo. Y películas y todo eso ya quizás ustedes han oído, ¿no? Pero en realidad se está refiriendo a que el que niega que Cristo ha venido en carne, ese sería el anticristo. Dice que en el 10, si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Yo creo que por aquí se va a ir la discusión más adelante. Porque una vez alguien comentaba de que, bueno, que era una tensión. Pues sí puede ser una tensión, pero hay argumentos para que no se reciba en casa. Dice que el que así actúa es el engañador y el anticristo. Esta última parte que está en el versículo 7 es parte del 8. Bueno, es una cosa y una cuestión técnica nada más que no tiene. Dice, oponerse a esta enseñanza de estar. Es estar. Oponerse a esta enseñanza es estar del lado del anticristo. Esta palabra solo aparece, aquí viene, primera de Juan 2:18, en el 22, 4:3 y segunda de Juan. Esta figura es el oponente por excelencia del cristianismo, radicalmente en contra de Cristo y que ataca el centro mismo de la fe y no alguien con meras diferencias teológicas marginales. Juan tiene 2 palabras de exhortación: no se engañen y no animen a los engañadores. Algo se mencionó también en el video, Ya las citas donde está el anticristo es la siguiente, está en la primer carta, 2:18, 2:22, 4:3 y en esta segunda en el versículo 7. No me voy a adelantar a la tercera carta. No voy a invadir carril. Los versículos 8 y 9 constituyen la primera palabra firme de Juan a sus seguidores. No quiere que pierdan todo lo que han ganado desde hace tiempo. Dice que la NBI traduce, cuídense de no echar a perder el fruto de su trabajo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Literalmente lo que hemos trabajado. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. 9. Un comentario.
Aunque la doctrina a debate es la encarnación de Cristo, el problema de raíz es que algunos se descarrían y no continúan en las enseñanzas sobre Cristo. Otra curiosidad, la palabra descarriarse traduce aquí un término griego que indica un progreso y que solo encontramos en este pasaje de todo el Nuevo Testamento con una connotación negativa. Es decir, descarriarse es un proceso que nos va llevando fuera de la enseñanza del Nuevo Testamento de Cristo. El Cristo encarnado es la única persona a través de la cual conocemos a Dios. La obra histórica de redención y mediación de Cristo es la base de nuestra salvación. El Cristo encarnado es la única persona a través de la cual conocemos a Dios. La obra histórica de redención y mediación de Cristo es la única base de nuestra salvación. Por aquello de los intermediarios que ya habíamos platicado anteriormente en otras sesiones. Aquí viene lo polémico para algunos. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Describen la segunda palabra firme de Juan. La consecuencia de esta falsa enseñanza es tan grave que también exige un remedio serio. No se debe brindar hospitalidad a las personas que traen esas doctrinas de error. A grandes problemas, grandes soluciones. Una instrucción como esta dice que es muy peculiar y sorprendente en el Nuevo Testamento, porque lo general anima a los cristianos a ser generosamente hospitalarios. Hay algunas partes donde se anima a ser hospitalarios, pero hay otras partes donde también se ponen límites. Yo me voy a concentrar en las que se ponen límites, un poquito más adelante. Estos problemáticos versículos deberían tomarse como reglas de emergencia, directamente vinculadas a la crisis que estamos tratando. Es decir, dependiendo del problema, se pueden tomar medidas drásticas, por decirlo. Y esta puede ser una aplicación contemporánea. Son directrices desde la zona de batalla y subrayan el extremo peligro en que entra la iglesia cuando no solo tolera, sino que en la práctica invita a sus filas a quienes están minando la cristología tradicional con sus enseñanzas. La siguiente, por favor. Ahí está. Juan no está prohibiendo la hospitalidad privada, sino más bien una bienvenida oficial a la congregación, con las amplias oportunidades que esto proporcionaría a los herejes para mover su causa. Cuando dice ahí que no lo reciban en su casa, se refiere a que en la antigüedad eran congregaciones relativamente pequeñas, 25, 30 gentes quizás, y las reuniones eran en su casa. Por eso dice, no los reciban, habla en plural. Pues si no decía, no los recibas. Quiere decir que cuando hay reunión de iglesia, si nosotros permitimos que entren gentes que traen otra doctrina, por ejemplo, los famosos testigos de Jehová, no tenemos por qué recibirlos dentro de la congregación. Pero dentro de nuestras casas pueden ser incluso nuestros amigos, no hay problema. No es lo que está prohibiendo Juan. Está prohibiendo que entren algunas congregaciones con otras enseñanzas y podría ser bajo consecuencias más peligrosas. Luego ya se está despidiendo, aunque tengo muchas cosas que decirles. No he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Los miembros de la iglesia hermana, la elegida, les mandan saludos. Es una carta relativamente cortita, pero tiene grandes enseñanzas. Está diciendo que no he querido hacerlo por escrito, sin embargo le manda estas cartas. Ya en la tercera va a haber ahí uno que apoya y el otro que también obstruye y niega. Pero eso lo dejamos para...
Dice que el propósito de Juan de ir a visitarlos es hablar personalmente, es renovar su comunión, fomentando así que pastor y congregación estén gozosos, para que nuestra alegría plural sea completa. Cuando una iglesia sufre o celebra, el pastor hace lo mismo. Adelante, por favor. Esta renovación de la comunión, anclada en una relación confiada en Jesucristo, es la imagen que Juan tiene de la vida cristiana, la que espera celebrar pronto con ellos. Repito, esta renovación de la comunión, anclada en una relación confiada en Jesucristo, es la imagen que Juan tiene de la vida cristiana y que espera celebrar pronto con ellos. Ayer tuvimos un servicio y en lo que las muchachas hermanas estaban en su reunión, nosotros nos pusimos a platicar ahí algunos varones, como dicen algunos. Pues sí está bien dicho varones, no dije hombres, varones. Y pasamos un grato agradable. Y alguno comentaba, ¿verdad? Digo, es que parte del cristianismo obviamente es la enseñanza, el estudio y todo eso, pero también la coinonía, que llamamos, que la traducción es comunión. Creo que hemos practicado, se practica bastante en Vallir la comunión unos con otros. Dice que el saludo de parte de los miembros de la iglesia hermana usa de nuevo el lenguaje metafórico que leemos en el versículo 1, aunque este es el único lugar otra vez del Nuevo Testamento en que se da esta expresión, podemos estar razonablemente seguros de que Juan está hablando de la familia para la iglesia. Entonces, La mejor lente. yo creo que la mejor lente para considerar las cartas de Juan es la crisis que amenazaba a su iglesia en Éfeso y fracturaba su unidad. En una palabra, los falsos maestros eran docetistas que negaban la plena encarnación de Cristo y, sobre todo, la necesidad o realidad de su muerte salvadora. Yo creo que lo dejamos porque si le pusieron atención al audio, ahí lo explicaron bastante bien. Mi intención es que haya preguntas. Dice que Juan escribe con dos propósitos en mente: respaldar el compromiso de sus seguidores con la verdad y advertirles acerca de la severidad de sus oponentes y de la necesidad de protegerse. El profundo amor, otra por favor. Bueno, se los leo. El profundo amor de Juan por su iglesia se expresa en su primera oración: a quienes amo en la verdad. Así pues, la comunidad de amor es una comunidad en verdad, es decir, una comunidad que ha abrazado a Jesucristo y experimentado el poder del Espíritu Santo que mora en ellos. Tan tan. Es todo, Sefini. Gracias. Ahora, lo hice a propósito así rápido porque ya tenemos bastante información, se pasó el video y espero las preguntas. Ok, muchachos, déjense venir. ¿Quién quiere preguntar, observar, platicar, procesar algo? Yo tengo muchas cosas que decir porque hay muchas cosas que me pasaron esta semana con referencia a todo eso, pero quisiera que alguien más hablara primero. Yo quiero ahondar en lo del amor, que aparece muchas veces. Okay. La palabra. 20 veces. 20 veces. Estas 3 cartas. Acá Silvia dice que quiere ahondar en lo del amor. ¿Qué tan importante sería o por qué? Mi amor. Pero creo que se escucha ahí. La parábola y la verdad. Ajá, exacto. Sí, es que la verdad, si el contexto te dice que se refiere a Cristo, Ajá. se refiere a Cristo, salvo excepciones que el contexto te diría cuando la verdad se está refiriendo a que estamos diciendo la verdad, pero en la mayor parte de las veces, de las 20 veces, se refiere a Cristo. Al amor tan grande de Cristo en el sacrificio. Sí. Y que eso mismo se permea para vivir en comunión. Sí. ¿Oyeron la pregunta?
No, creo que no. Por favor. Sería la cuestión de el amor tan grande de Cristo en el sacrificio y que esto mismo se permee para los congregantes en la comunión. Sí, es correcto. Esa es la idea. Creo que ahí está Esteban. Esteban, adelante, hijo. Hola a todos, buenas noches. Bueno, sí, realmente tenía yo varias preguntas como ese desde el principio, ¿no? En lo del anciano, pues tenía dudas de quién era el anciano y quién era la señora, y a qué se refería a mencionar los dos personajes, pero ya, ya me quedó clara esa parte. En el versículo 8, como decía Mateo, en lo de hacer énfasis al trabajo, sí, esa duda, bueno, ¿a qué se refiere? Y en cuanto al galardón que menciona también, ¿cuál es el galardón? No sé, tengo esas dudas también. En el versículo 7, 8. 8, perdón. ¿Cuál sería el galardón? La recompensa completa. Es la vida eterna. ¿A eso se refiere? Se refiere a la vida eterna. La recompensa completa. ¿Y la otra parte cuál fue? En el versículo 8. Sí. Habla de recompensa o galardón, dicen algunas versiones. ¿Por qué hace énfasis en el trabajo? ¿A qué se refiere con en el 8? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esa es la versión que yo tengo. Sí. Pues sí es ¿cómo le podríamos decir? Es el punto a donde hay personas que les cuesta mucho trabajo madurar en Cristo y a veces tienen un desabrupto, tienen algo que los saca completamente de balance y caen. Tenemos testimonio de hombres, mujeres de Dios, que Dios los usaba de manera tremenda y ese cuidar su trabajo es cuiden su fruto, o sea, cuiden lo que han vivido y lo que han pasado, ¿no? Para que no vayan a estrellarse el chipo. Yo lo asocio desde ahí, no sé. Sí. O sea, a eso se refiere más que nada. No es que cuides tu salvación, sino que realmente lo que has avanzado en Cristo, consérvalo. Porque ese es el principio para seguir adelante, pero muchas veces descuidamos el fruto fundamental y lo relaciono con lo que decía Sil del amor, ¿no? Una de las cosas más evidentes que tenemos que dar el fruto es el amor hacia los demás y el amor en la iglesia y el amor en todo. O sea, pero a veces no cuidamos ese trabajo, es eso que tanto trabajo nos ha costado sacar adelante. La palabra que estaba yo buscando es la servir. Servir, ya ves que servimos y debemos de servir. Ese sería el trabajo, ¿no? Cuiden su chamba, su Cuiden servicio. su chamba, ajá. Ahora, no nada más se sirve, como yo decía, acomodando sillas, haciendo cosas. Está sirviendo, ayudando a la gente también. Sí, muchas maneras. Hay muchísimas maneras de servir. Dentro de la iglesia, obviamente, Ajá. pero fuera también hay También muchísimas. Ujú. Ayudar a la gente, compartirle, dando testimonio, dando nuestras ofrendas. Por cierto, no sé cómo andamos. No es cierto. No echen a perder nuestro trabajo de lo que aprendimos. Eso ya es. Gaby, adelante, hija. No sé. Hay algo que a mí me hace ruido en la parte donde dice que desde el principio el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y para mí esta semana, digo, definitivamente ha sido de las peores que he pasado en toda mi vida. El saber que mi mamá se había puesto mal y todo. Pero a mí yo creo que tal vez no estaba yo tanto en comunión con Dios porque me costó demasiado, digo, allá es una batalla emocional y espiritual durísima porque de repente entro al cuarto mamá y están haciendo un rosario. Si mi mamá se pone mal, corren a ponerle agua bendita, llamaron a un sacerdote para darle unos aceites de óleos, a alguien que le diera la comunión, todo ese tipo de cosas.
y a mí me resulta difícil separar, o sea, yo sé, que para mí eso no está bien. ¿Terminaste, Gaby? ¿Mande? No, ¿Terminaste? no, Ay, te quedaste congelada, hija. Termina, perdón. ay, no me digan, no, sí se escucha bien, ¿no? Sí, ahí te escucho bien. ¿No se escucha? No, Sí, se sí. escucha bien. Sí, Es sí, la, sí. es la red de Mateo. ¿Mande? Ah, ok. Es nuestra red. Sí, ese tema, yo digo, Dios mío, o sea, yo tengo que soltar eso y enfocarme a lo que vine, pero es demasiado difícil tratar a la gente en amor y decir, o sea, por mucho que yo tratara como de ubicarme y estar en lo mío, era bastante difícil porque yo llegó un momento en que ya no veía las cosas como con tanto amor, o sea, yo decía, yo sé que lo hacen por amor a mi mamá, porque ella esté bien, porque son sus creencias, pero de repente sí decía, así se los juro, sí decía, ya me caen mal, o sea, ya de tanto, o sea, cuando se ponía mal el hecho de que yo la estaba atendiendo y le estaban poniendo agua bendita, yo así de, a ver, espérate, o sea, yo entiendo que es tu fe, pero el agua ahorita esto está siendo imprudente, pero pues también no podía yo decirlo porque digo, rebaso una línea, entonces a veces digo, esta carta me cae como anillo al dedo porque digo, ¿cuánto amor puedo tener yo para sobrellevar todo esto, no? Porque es muy fácil amar a la gente de la iglesia, es muy fácil amar a tu hijo, a tu esposo, digo, un poco, ¿no? Pero, pero qué difícil es realmente amar a las personas que no están en tu misma sintonía, que no están eh, eh, creyendo como tú, y creo que es válido también, ¿no? Pero qué difícil. Y es un mandamiento y que lo están, que está muy repetitivo aquí en la Biblia, pero qué difícil. Yo ya a veces ya mis oraciones en la noche no eran, Señor, dame esa sabiduría y esa tranquilidad, esa paciencia, porque realmente era muy difícil estar con en esa batalla. Así lo sentí yo. Pero, bueno, antes de que alguien más te conteste, querida Gaby, ahí mostraste amor. Ahí mostraste amor al no explotar, o sea, al pesar de estar viendo todo lo que veías, mostraste amor y honra a tu mamá. Hay una palabra que he estado trayendo desde el domingo, que es el Gesed, que es esta misericordia, pero tiene que ver también con un amor eterno. No, a veces no es el típico amor que nosotros quisiéramos, pero mostramos Gesed, mostramos esa misericordia hacia los demás y también es un reflejo del amor, hija. Entonces, la realidad es esa, tú mostraste amor como tenía que ser, ¿no? A pesar de la situación tan intensa. No sé si alguien quiere... Sí, bueno, yo iba a enfatizar que precisamente demostraste ese amor, porque es muy fácil, como tú dijiste, amar a quien te cae bien o a quien amas, pero a los extraños cuesta trabajo, pero ahí se expresa más el amor. Ahora, esto no es bíblico, pero he oído otros consejos. ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes con que le hagan ese ritual a tu mami? Finalmente es su fe. No, ni la vas a mejorar, ni la vas a empeorar peleándote y quizás sí le ocasiones ¿cómo se llama? Un conflicto a ella, ¿no? Finalmente es su fe. Y no pierdes nada con ser prudente, como lo estás haciendo, creo yo. Esa es mi sugerencia. Sí, gracias, querida Gaby. ¿Alguien más tiene algún comentario, duda? Aunque no tenga nada que ver con el tema, recuerden, preguntamos y hablamos, aunque no tenga nada que ver con el tema, en lo que organizan sus preguntas y todo. Fíjense que a mí, segunda y tercera Juan ahorita me han estado confrontando y desafiando mucho, porque ese sentir de Juan por las personas, y lo describe perfectamente Mateo, es un sentir pastoral muy profundo, a donde estas medidas de emergencia de rompas en caso de incendios, de prohibir, para que un pastor prohíba algo o ponga una vara muy alta sobre ya paren, es porque realmente está pasando algo muy serio en ese momento en la comunidad.
Evidentemente, también como lo tocaba Ángel en sus comentarios la otra vez cuando le tocó, se puede prestar a la manipulación sacando fuera de contexto este versículo, ¿no? De ordenar que no se junten con alguien que piensa diferente y fuchi guácala de pollo. Esta semana me pasó algo así con un niño que en su iglesia, por pensar diferente, pues ya le pusieron la letra escarlata, ya lo tiñeron, ya le dijeron que a todos los demás jovencitos que no asistan, que no vayan, chalala, chalala. Pero bueno, es diferente el contexto. Hay un principio, gracias amor, en el libro de Esdras, que es lo que nos toca ver el próximo domingo, a donde están construyendo el templo nuevamente y hay unos tipejos enemigos de ellos que se quieren hacer pasar como parte de su pueblo, que también adoran al Dios verdadero y quieren construir para destruir la obra de Dios. Y son radicales y los mandan a la goma. Aquí no entran. ¿No? Entonces, ¿cómo me recordaba lo que estaba diciendo Juan acerca de esto? Nada más quería comentar eso, querido Esteban, venga. Es que no lo apagué. De acá. Pues, oigan, por ahí se les traba mucho la red al pastor y a Mateo, como que se queda ahí congelado y tienes delay en el audio. Ok, gracias. Ya. No se preocupen, estoy grabando toda la enseñanza para evitar eso. Después la subo ya si la quieren ver Ok. completa. Si no tienen preguntas, Sí. les voy a dar algún material para que se les despierte ¿cómo se llama? La Ahí voy, curiosidad. La curiosidad. Si es que dice ahí voy. Espérame. Ok. Es que primero quise decir lo de la red para que ahí tuviéramos ese. En esta parte de donde dice amarnos los unos a los otros, que dice, cuando habla del mandamiento que hemos tenido desde el principio, amarnos los unos a nosotros, yo encontré unos versículos también que tal vez se puedan unir, o bueno, que se puedan aplicar aquí, que es Deuteronomio 6:5, que dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Mateo 22, del 37 al 40, del 37 al 40, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen de toda la ley y los profetas. Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta parte ahí, como decía, creo que me llegó ahorita que lo dijo Gaby, que estuvo en esos rituales, ¿no? Del agua bendita y todo esto. Y como lo dijo Mateo, ¿no? Guardaste mucha prudencia, fuiste muy prudente y les mostraste amor en ese aspecto a tu mamá, ¿no? Porque sí, no nos genera realmente, no nos quita nada el hecho de respetar las tradiciones, ¿no? Desgraciadamente, pues sabemos que algunas pues no nos llevan a nada, ¿no? Y te lo digo yo, pues que vengo de lo cristiano y de crecer del católico, perdón, de crecer en un ámbito de puro sacerdote, de monjas, de conocer todo esto, ¿no? Y sí, vaya, al principio me mostraba yo así de que, wow, ¿no? Sorprendido por muchas cosas que pasaban. Pero después me fui viendo esas cosas y pues, vaya, es como todo, es como un ritual, como lo decimos, como le dice Mateo. Pero creo que se aplica en Mateo 22, 37, 40, ¿no? Que dice, amarás a tu prójimo. Entonces, sí, creo que mostraste amor en esa parte. Y qué bueno que dejaste que hicieran esa parte ahí con tu mamá, ¿no? De hecho, esos versículos que mencionaste son los que tiene en mente Juan. Si recordamos un poco lo que escribe en la primera carta, lo repite y lo repite y lo repite, pero es la idea que tú justamente acabas de decir, esa idea bíblica tanto del Antiguo Testamento como de lo que Cristo había dicho, que lo escribe Mateo, pero obviamente también Juan lo escuchó, ¿verdad? No sé, ¿alguna otra pregunta o...? Hay algo que me lleva
tal vez desde la parte pastoral. Eh, ¿Cómo cuidamos la doctrina de la iglesia? ¿Cómo cuidamos a la iglesia? No del anticristo, porque no va a venir el Demian de la profecía, ¿verdad? No, sino esta parte de cuidar lo que Dios está hablando a la iglesia en cuestión. Es que cuando decimos cuidar la sana doctrina, eso a veces se me hace tan pasado de lanza y tan soberbio. No, cuidar lo que Dios está haciendo en la iglesia. ¿Cómo le hacemos? A ver, querido Mateo. ¿Cómo lo hacemos? Ajá, porque la postura de muchas iglesias muchas veces parece sectarista de que no creamos una burbuja, aquí solamente pensamos de esta manera, aquí solamente decimos las cosas, así se hace todo porque así ha funcionado siempre. Pero es una burbuja. Una idea de la hospitalidad que habla, de no los reciban en su casa, es decir, en las congregaciones. Y hay otros pasajes del Nuevo Testamento donde varias veces se nos, como lo leí ahí, que se nos incita a ser hospitalarios. Eso por dos razones. Bueno, en la antigüedad no existían los hoteles como existen ahora y era fundamental porque en la tercera vamos a ver que sí sigue insistiendo en que seamos hospitalarios, pero con los que tienen la sana doctrina, como decimos ahora, ¿no? Ujú. Que no neguemos a Cristo. Entonces ahí sí. Y la razón es, como les digo, porque antes no había hoteles como hay ahora. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar en la actualidad? Trayéndolo al mundo contemporáneo. Les voy a leer algunas partecitas nada más. Esos que les digo, los pasajes están en Mateo 10:40, Marcos 9:37. Dice, sin embargo, respecto a la hospitalidad en la antigüedad y también ahora, pruebas adicionales demuestran que esa hospitalidad fue muy pronto objeto de abuso. Es decir, un poco lo que decía aquí Alex, el pastor Alex, tenemos que tener cuidado porque somos objeto a veces de abuso. No, ustedes como cristianos me tienen que ayudar. Ustedes como cristianos me tienen que dar hospitalidad porque la Biblia dice, bueno, lo decía en los famosos contextos, ¿no? Y tenemos que tener cuidado a quién metemos a nuestra casa, a quién ayudamos. Somos objeto de abuso y de fraude. Es que si no me ayudas, ¿dónde está tu Cristo, tu cristianismo? Ahora, dice que a pesar de que oímos en nuestra cultura popular, la tolerancia no es una virtud por encima de las demás. Es una virtud como cualquier otra. Resulta apropiado actuar con fuerza cuando hay personas que ponen en peligro la integridad misma de la iglesia, que era tu pregunta. Y hay una cita, la solución es sencilla. Esa persona ha de ser rechazada cuando pone en peligro la integridad misma de la iglesia. Trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Ahorita les voy a leer algunas citas de Corintios. En otras palabras, para que la iglesia conserve su integridad, la tolerancia ha de tener sus límites. Fíjense déjenme ver cuál es la cita. En Mateo 18:17 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver tu falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Eso lo dijo Cristo. Es decir, hay límites. Habla con él, trae testigos, y si aún no entiende, y no está hablando aquí de reconocer a Cristo en carne, está hablando de actitudes, que es aquí lo que estaba diciendo el Paz. Entonces, la Biblia nos da chance, por decirlo así. Ahora, aquí el problema es el razonamiento, hay la palabra que tanto usas. Discernimiento, tener discernimiento para este tipo de problemas. Ahora,
En algún momento trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Podríamos platicar sobre esto. Pero fíjense la otra cita, en 1 Corintios 5, de 1 al 5. Es ya del dominio público, aquí ya escribe Pablo, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Es probable que fuera viuda pero estaba prohibido que un hijo se casara o tuviera de mujer a la que fue esposa de su padre. Y por eso aquí dice, es que ni siquiera los paganos lo toleran. Y estos se sienten orgullosos, dice. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? O sea, está hablando de inmoralidad sexual, pero puede aplicarse a algún otro pecado realmente grave. Y dice, pues, expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa por seguridad de la mayoría. Exacto. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan y yo los acompaño en espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder. Miren esto del versículo 5. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No entiendo muy bien la idea, pero... ¿Cuál sería ahí el contexto? Pablo, cuando está desesperado, manda al diablo a todos. O sea, no, ya, no, sí, ya cuando ya no tiene... Ahora, dice para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, ya en la segunda de Corintios le dicen que ya estuvo suficiente, que ya reflexionó y que perdónenlo y vuelvan a aceptar. Es decir, estas medidas se toman como medida de reflexión. No nada más así que me cayó mal y ya. Pero quiere decir, se intuye que ya en la segunda lo estuvieron visitando, estuvieron platicando, este cuate reflexiona y dice, vuélvanlo a aceptar. Por mi parte, yo ya también lo perdoné. Si ustedes lo perdonaron, yo lo perdono. Diego tiene un comentario. A ver. Doctor, venga. Bueno, sí, con respecto a esto que estábamos mencionando hace un rato, tengo algunos comentarios que pueden ayudar como a aclarar algunas cosas. Venga. Primero, en la lógica de la carta, y como está escrita, Juan deja claro que cuando habla de la verdad está hablando de Cristo, y si tú lees en la carta y sustituyes la palabra verdad y pones ahí Cristo, se entiende perfectamente, ¿no? Y para empezar dice que los amo en verdad, o sea, los amo en Cristo. Y esa es toda la diferencia, porque no se trata de simplemente amar desde tu capacidad humana o desde tu simpatía o desde tu sentimiento, sino desde la relación que nos une como hijos de Dios o como escogidos. Entonces, el amor, que en la lógica juánica es Dios el Padre, y la verdad, que en la lógica juánica es Cristo, si tú lo lees así, está padrísimo, porque tú entiendes que cuando amamos en verdad, se refiere a que amamos en Cristo. Y cuando dice que nosotros amamos es porque el amor del Padre está en nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad está en nosotros y permanece en nosotros. ¿Y quién es la verdad? Pues la verdad es Cristo. Entonces, bueno, aparte de esa lectura y del rollo de la señora escogida, que efectivamente la mayoría dice que es una iglesia local, aunque hay algunos recientemente han dicho que es una mujer específicamente, con nombre y todo, según algunos papiros, pero vamos a decir que es una iglesia local. Esta parte de la hospitalidad es muy interesante porque hay que separar hospitalidad de amor. Cuando dice no recibáis, no dice no los ames, no dice ódialos, no dice repúdialos, no dice discrimínalos, no dice eso, dice nada más que no participes de sus obras.
¿Por qué? Porque lo que decía Mateo, la hospitalidad era básica para el evangelismo. O sea, los maestros, los pastores, digámosle así, necesitaban ser recibidos, tener un lugar donde enseñar, ser alimentados, todo esto. Aleluya. Y apoyar la obra de alguien que trajera otra enseñanza, pues era incorrecto, ¿no? Entonces, creo que ahí está la diferencia. Amar es irrenunciable, o sea, no podemos no amar, pero es como si, por ejemplo, te congregas en una iglesia, pero vas y le llevas tu diezmo a la iglesia católica. Hijo. O sea, la obra de quién estás apoyando, respaldando, ¿no? Ese es el punto. Entonces, creo que ahí Juan está siendo muy claro, no lo recibas, no lo alimentes, no lo apoyes. Ahora, si se tratara de una señora y no de una iglesia, pues todavía nos queda más claro, ¿no? O sea, ¿cómo vas a recibir a alguien en tu casa que no comparte, que no tiene comunión contigo, que no es de la iglesia? Y ese es el otro punto que quería mencionar. Probablemente no se refiere a la doctrina cuando se habla de cuidar. Lo que yo entiendo es más que se refiere a la comunidad, se refiere a la coinonía, porque es muy claro que habla de un amor participativo. De hecho, si lees la carta, está muy clara, porque dice, de entrada dice, los amo. Luego dice, ámense unos a otros. Luego dice, quiero verlos cara a cara. O sea, no es de que los amo nada más en una cartita, los amo en serio, los quiero ver, quiero estar con ustedes. O sea, hay una relación ahí, hay amor genuino, de verdad, hay una coinonía. Y justamente de esa coinonía y de que no se rompa esa coinonía es de lo que se quiere proteger a la iglesia. Y me parece que también esa recomendación de no recibáis, si hablamos de una iglesia y si hablamos de una casa, se refiere a un tema eclesial, se refiere a no lo subas a predicar, se refiere a no lo metas acá que tenga autoridad, se refiere oye, a ver, si tú eres el pastor, si tú eres aquí, pues no lo metas a que tome decisiones y expulse hermanos y haga cosas. O sea, no, ahí tienes que proteger justamente esa relación que tienen los hijos, los escogidos, ¿no? Entonces, pues justamente era eso, ¿no? Separar un poquito el amor de la hospitalidad y ese límite, no en su amor, sino porque si tú te pones a pensar en un inconverso, pues tú lo tienes que amar. O sea, si tú ves a alguien en la calle que está drogándose, que seguramente no tiene a Cristo, tu primera intención sería entristecerte y tratar de compartirle el evangelio. No lo puedes odiar, no se te mandó a eso. ¿No? Entonces, ¿a quién hay que no apoyar? Pues al tipo que se la pasa diciendo cosas que nada que ver, que se la pasa abusando de la gente, lastimando gente. Obviamente a esos no los vas a apoyar. Y eso es lo que creo que está diciendo Juan. Doctor, me acabas de romper el corazón, doctor, porque sí es cierto. O sea, a veces prefieren, en lugar de escuchar los piedradevocionales, aventarse un video de Cash Luna y están contentos con eso, con el amén, aleluya, ¿no? O sea, o a veces, ay no, es que es esta parte de... Hace poco yo platicaba de eso y estoy de acuerdo en eso, cuidar la coinonía de la iglesia, cuidar la comunión de la iglesia, ¿no? O sea, acuérdense que uno de los principios básicos, y a veces lo digo en las prédicas, es, aquí no toleramos chismes ni murmuraciones, aquí los cortamos de tajo y háganle como quieran, ¿no? Porque es una parte como fundamental para cuidar, ¿no? Como es otros casos, ¿no? Pero es una realidad, o sea, tristemente, la iglesia muchas veces se vuelve una iglesia fría, sin comunión, precisamente por eso, porque no se cuidaron los pequeños detalles, ni separaron las cosas al tiempo correcto, porque muchas veces los pastores no quieren ensuciarse las manos, y esa es una realidad. Gracias, querido doctor. Sin que deje de ser cierto lo que dijiste, Diego, nada más respecto a los inconversos de afuera, es cierto eso lo que tú dices, pero la carta no se refiere a ellos, se refiere a los que han salido de nosotros, es decir, que estaban dentro de la iglesia y se fueron a ocasionar problemas que ya hemos estudiado en la primera sobre todo, ¿no? Esteban, ¿tenías otra duda? Vamos a meterle cachuy porque aquí la cena ya está lista y ya tengo hambre.
Así que, y de todas maneras, si alguien me quiere invitar a comer, Si quieres- invítenme, no pasa nada. A propósito. Si quieres lo debatimos. Si quieres debatimos esto ahorita en casa de Mateo y ya cenamos todos. ¿Cuándo? No, pues ahorita dice el pastor que... Te avisamos. Ajá. Nosotros te avisamos cuándo. ¿Te diste cuenta de la elegancia? Pero Siempre tenías con finura. ¿tenías una pregunta o no tenías una pregunta, chamaco? ¿O comentario? Sí, en cuanto a mí me sonó lo de... Ay, ya se me fue. Igual en el 10 y en el 11 que yo lo entendí, que no nos dejemos contaminar, como bueno, ya lo mencionaron mucho, las malas doctrinas. Para mí una mala doctrina tal vez es la que no es mía, ¿sí? Que no hablen de Cristo como único Salvador y que no nos dejemos influenciar para no permanecer en Cristo. Creo que para mí ese es mi punto de vista y así lo entendí. Va muy, no sé, a lo que decíamos del anticristo, ¿no? En las otras, en el libro anterior habla del anticristo, pero es el que obra mal, el que niega a Jesús, el que habla, que blasfema, ¿no? Como lo acaban de mencionar. Entonces, sí, esta parte, sí, a mí se me hizo un poco enredada, pero al final creo que mi conclusión es esa. No sé si vamos bien o no. Sí. Recuerden que va a cerrar con la batalla final en el capítulo 3, como si fuera Star Wars. Tercera La parte. batalla de los Sith, en la carta 3, perdón, no el capítulo 3, contra los Jedi. O sea, hay un problema en la iglesia, no solo de falta de amor, no solo de esas cuestiones de los docetistas, sino hay un conflicto entre los líderes, ¿no? Y ese es como algo que vamos a cerrar en el capítulo 3, el conflicto pleno, ¿no? Y la necesidad de Juan de realmente asentar nuevamente todo lo que se había enseñado dentro de la iglesia para seguir creciendo en amor. Pero vas bien, querido. Y él toma el toro por los cuernos, Exacto. porque decide ir a enfrentar. Decide ir a enfrentar. Es que ese es el punto. O sea, Pero nada más, perdón, Sí. perdón. Es que es importante, creo que lo dijo Diego, nunca en las cartas denosta, insulta o menosprecia a los oponentes. No. Eso es bien importante lo que hizo Sí. notar Diego, ¿eh? sí. Nada más no te juntes y eso, y si en el futuro te los puedes ganar, te los ganarías. Exacto. Dime, Esteban. En esta parte también que dijo Diego, creo que comparto esa idea de, por ejemplo, si ves en la calle a alguien que se está drogando y pues ponete triste, etcétera. Bueno, en el punto yo le platicaba a Malú, ¿no? Si se me acerca alguien a pedirme dinero, yo soy muy raro que le dé una moneda a alguien, ¿no? Por ejemplo, los niños o las señoras y este tipo de personajes que andan en la calle. Es muy raro que yo les dé una moneda. Sin embargo, les doy una moneda o a veces los trato de ayudar a los chavos que andan con su mona, que andan haciendo pues un poquito de alboroto en la calle. Y me dice, Malú, me dice, ¿por qué haces eso? O sea, ¿por qué no se lo das a la señora que lo va a ocupar o que lo necesita? Porque bueno, a mi punto de vista, ¿verdad? No sé qué comparten todos, pero para mí es más fácil que le des o que la señora consiga todo lo que necesita pidiendo de mano en mano que este tipo de personas, ¿no? Porque bien o mal ellos le tienen que batallar todo el día porque sí o sí tienen que consumir, ¿no? Entonces, como dice Diego, el compartir esa parte de empatía hacia quien realmente lo necesita, sí está como que en un límite, ¿no? Entre si lo haces o no lo haces. ¿Qué también se vería yo acercarme a alguien, a un tipo que está consumiendo No se trata droga de si o algo está así? bien o si está mal, querido Esteban. Discernimiento. Porque Ajá, no. además además no todos tienen ese ministerio. Eso sí hay que recalcarlo. Porque eso que tú sientes es un llamado, es parte de algo que Dios está llamando a tu vida y que Dios te puede usar fervientemente ahí. No todos tienen el mismo ministerio ni el mismo sentir.
porque algunos dirán, no, yo voy con la mujer porque necesita, porque Dios es su proveedor, y también es aceptable, ¿no? Creo que aquí tiene que ver con un principio básico, este sentir de parte de Dios, este discernimiento para saber, ¿no? Porque ya nos tocó alguna vez que alguien en este sentir cristiano de su primer amor fue con un tipo, pues estaba moneando y terminó pues quitándole la bolsa, haciendo muchas cosas que no tendría que haber hecho el tipo, y la pobre muchacha se enojó y con toda la razón, ¿no? Pero es ese principio que se enseña. Generalmente cuando vamos a hacer el ministerio de la calle, porque se le llama el ministerio de la calle, nunca va uno solo, siempre va acompañado, y es estar pendientes de todo lo que puede pasar. O sea, preparados para todo, ¿no? En la primera carta de Juan dice que si ves, es decir, que si analizas que lo necesita, pues le das. Y eso, ¿cómo lo determinas? Pues tu corazón o tu discernimiento. Cada situación es diferente, cada persona es diferente. Ok. Sí, 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 sí. si ves que se está drogando, pues yo la verdad no me acercaría. Tú porque estás bien fuerte como para defenderte, pero me agarran ahí por ayudarlos. Exacto. Diego, ¿qué ibas a decir? Yo te defiendo. Un poco volviendo a lo que decía Alex de la parte de la iglesia, nada más quería hacer una precisión o hacerlo notar. Amor y verdad van juntos. Sí. Si falta uno, no funciona. Imagínate una iglesia que tiene amor pero no tiene verdad. Es una Terminan iglesia tolerando sensacionalista. aquello que destruye la comunión. Sí, 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 completamente. Y mientras una iglesia que tiene verdad y no tiene amor, pues termina contradiciendo al Dios cuya verdad pretende defender y predicar. Sí, sí, sí. Entonces, es lo mismo que dice Juan cuando dice que al que tiene al Hijo tiene la vida. Y es lo mismo que si nosotros pensamos, ¿quién puede tener al Padre rechazando al Hijo? Pues nadie. Entonces es lo mismo, no se puede separar la verdad del amor. Sí, estoy de acuerdo. Bien, buen comentario, Diego. Ok, pues si ya no hay tema más, hay algo ahí que me está llamando la atención en la barra. Ángelo, venga. ¿Dónde estás, Ángelo? Bueno, en realidad sería un punto. Ahí, Eso. ¿se oye bien? Sí. Sí. Ok, bueno, el comentario es bastante chiquito. Con respecto al versículo 10, ya que dice, ya no me acuerdo. Espera. Se molesta. Versículo 10, si alguno viene a ustedes y no tiene esta doctrina, bueno, en la antigüedad, bueno, precisamente en el siglo I y posteriormente, había una práctica de enviar misioneros. Esto se ve, por ejemplo, Pablo envía también, me parece que también a Timoteo, y es el caso, por ejemplo, no me quiero adelantar, en la tercera de Juan también envía el presbítero, envía misioneros con Diótrefes, y él no los hospeda. Bueno, es la misma actitud precisamente de no permitirles, pero sí es mi casa, o sea, ahí sí se refiere a la casa suya, o sea, a hospedarle, a darle hospedaje. Sí, hospedaje. Era muy común, era muy común en la antigüedad. De hecho, eso se ve desde Abraham, ¿no? Por ejemplo. Claro. O por ejemplo en el libro de Jueces, capítulo 19, también, donde pasa algo similar. Ándale, de Levita, una historia un poco trágica. Sí, muy fuerte. Y la otra parte dice que no lo reciban en casa, precisamente sí hace referencia a la casa, no como metáfora de la congregación, sino la casa de cada uno de estas personas. Y sí, precisamente este versículo ha sido, visto en su contexto, se refiere a no reciban a estos misioneros que traen la doctrina de los disidentes, de los separatistas, ¿no? Es que perdón. No, sí, adelante. Es el ejemplo que les decía yo del chavito que le prohibieron su reunión en la casa y que mucho menos se junten todos los chavos y que vayan a su casa porque no es de Dios. O sea, cuando platicando con él,
pues no tiene nada malo. O sea, la estructura doctrinal que trae el chavo es buena, es sólida, pero como no se hizo la voluntad del pastor, está todo mal. Entonces, ¿no? Perdón, Sí, sigue adelante. yo creo que cada quien puede aplicar un criterio más abierto. Bueno, eso ya es muy laxo de mí. Llega un testigo de Jehová y sí, pásale, te invito a un café, y, Sí. pero, entendiendo que cada quien tiene su opinión, Claro. tampoco puedo llegar a la casa de, no sé, unos hermanitos católicos y empezarles a casi agarrar el martillo y destruirles su virgen y sus imágenes, ¿no? Eso se me hace incivilizado, me parece que no es aplicable en estos tiempos. Y la única